Bien, bueno mi gente, le agradecemos nueva vez su sintonía. En esta ocasión pues no vamos a hablar puramente de política, pero sí vamos a hablar de lo que es economía. Política económica se pudiera llamar. Sí, sí. Entonces, De la mano. sí, para eso traemos un experto en economía, el licenciado Miguel Álvarez. Un aplauso. Le de la casa a él ya. Gracias a todos. Es un placer nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes y dialogando un poquito más sobre ciertos temas de interés. Bien. Muy bien. Dale, man. Miguel, háblanos un poco de cómo está la economía dominicana y también de cómo va el gobierno manejando esos asuntos. La economía dominicana en los últimos meses, vamos a decir octubre, noviembre y diciembre, ha reflejado un crecimiento de un 12.0%. Banco Central estimó el crecimiento para el 2022, para este año en curso de ejercicio fiscal, más o menos en esa cifra de 12.0 a 13.40, las estimaciones. Entonces, las estimaciones de Banco Central es que la economía va a seguir creciendo en la perspectiva macroeconómica. Esto quiere decir de que el crecimiento se va a reflejar a nivel macroeconómico a través de nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, en el cual está arrojando números positivos desde que tuvo la reapertura de la economía. Bien, entonces, según un estudio, bueno, unas cuantas informaciones que he tenido, le han dado la posición a República Dominicana como el Dubái del Caribe en base al crecimiento. ¿Qué opinión te merece a ti ese comentario como tal? Si es acertado o si no. Es acertado. Notando, por ejemplo, la economía de Jamaica, la economía de nuestro vecino país, Haití. ¿Y tiene economía? Sí, hay. Tiene economía. Okay. Es un país con una economía estructurada. Lo único es que es una economía bastante pobre, pero tiene una economía estructurada. Falta de organización, pero la tiene. Nuestro vecino país, que la tenemos más cerca, isla, que es Puerto Rico, y las otras islas del Caribe. República Dominicana se conoce como el Dubái del Caribe, pero es por nuestro Producto Interno Bruto, que es el que tiene una mayor fortaleza, ha sabido manejar tiempos de turbulencias y se ha mantenido en un crecimiento constante a través del tiempo. Inclusive la pandemia no arropó tanto nuestra economía como pensábamos que iba a suceder, como otras economías, por ejemplo España, que recibió fuertemente un golpe por parte de la pandemia, pero nuestro país a nivel económico no tuvo ese impacto. Pudimos manejarlo. Claro. Okay. Mira, Miguel, antes de hacer mi pregunta, quiero recordarle a la gente que está en sintonía a través de la transmisión de Facebook y de YouTube que pueden hacer su pregunta en el live y nosotros la hacemos en vivo acá a Miguel. Miguel, mi pregunta es la siguiente. Tú acabas de decir al principio de que la economía está muy buena, ha subido un 12 puntos ¿cuánto? Entonces, si la economía está subiendo tanto y mejorando, ¿por qué no estamos endeudando tanto el país? Cogiendo préstamos, más préstamos, encima de préstamos y sobre encima de otro préstamo. Y vienen otros préstamos. Gracias. Y lo que falta. Mira que consuelo. Estamos subiendo, pero lleva ahí. Te tengo noticias. Dime entonces, Les tengo explica. noticias. Van a haber más préstamos. ¿Por qué? La razón, sencillamente, la falta del rendimiento que está teniendo nuestra política fiscal o tributaria. Es decir, el gobierno está recibiendo, para poner un ejemplo, de cada 100 pesos, cada ciudadano solamente está aportando un 30 pesos. Pero para que la economía pueda funcionar, el Estado pueda cumplir con ciertos deberes, ya sea salud, educación, vivienda, infraestructura vial, necesita un poquito más. Entonces el Estado lo que hace es
que para poder cumplir con la sociedad, con ciertos servicios básicos, que inclusive nosotros estamos dentro del índice de desarrollo humano de la ONU, entonces al estar en ese esquema tenemos que cumplir con ciertas metas anuales y Banco Central trata de que esto se cumpla por el índice de desarrollo humano. Esto es que nosotros vivamos un poquito más cómodos, tengamos hospitales más dignos, tengamos buenas carreteras, etcétera. ¿Qué sucede? El dinero que nosotros estamos aportando al Estado no está alcanzando para poder hacerlo. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es recurrir a préstamos a futuro. Porque una carretera no lo utiliza solamente nosotros, sino que lo utilizan también nuestros hijos y sigue un poquito más para allá. Entonces, esa deuda que se coge ahora es, vamos a suponer, de 10, 15, 20 a 30 años para pagarse a futuro. Hoy lo que se está pagando es intereses. No se está pagando mucho de capital. Entonces, por esto es que cada día se cogen más y más préstamos para poder cumplir. Yo no sé para qué no me preguntó eso. Una pregunta. Déjame hacer una pregunta breve antes de que tú la hagas. Yo sé que la tuya es importante. No, ¿qué va a ser? No. Lo que pasa es que quiero que no se me vaya la sintonía. Mira, probablemente vamos a preguntar lo mismo. Si tú acabas de mencionar que no estamos, el PIB no se está, el gobierno no está recibiendo lo que debería recibir en cuanto a recursos, porque la persona solamente está dando un 30%. No es culpa del gobierno que el ser humano, la población esté dando el 30%, por la ventaja desigual que tiene el pobre versus el rico. Lo que pasa es, ahorita mencionaste de que República Dominicana es el Dubái del Caribe. Sí, claro. Entonces podemos decir que República Dominicana también tiene los mejores especialistas evadiendo impuestos. Dale, dénsela. MacGyver. Entonces, una pregunta ahí media corta. ¿Cómo se mide o cómo se podría comparar el tema de la inflación? Porque yo escucho que tuvimos un buen manejo, ¿verdad?, de la economía. Yo, pero la gasolina está más cara. Pero el arroz está más caro. ¿La gasolina subió? Sí. Oye, entonces... La cerveza la subieron a 200. Dime, ¿cómo, entonces, eso me dolió. ¿Cómo es eso entonces? Y dándole continuidad a lo de Denzel. A la pregunta. Exactamente. Entonces, ¿en qué lugar queda el pobre ahí, la población? O sea, ¿qué va a pasar con la... Pese a todo eso? Primero con tu pregunta. El pobre lo que hace es entonces que sucede algo lo que se llama desplazamiento de clase social, que es una persona de clase media pasa a clase pobre. Ajá. Y una persona de clase pobre pasa a pobre medio o pobreza extrema. O a indigencia, casi a la indigencia. Eso le llamamos pobreza extrema. Pobreza extrema, realmente. Pobreza extrema es todas las personas que tratan de sobrevivir en República Dominicana con menos de $2. Yo estoy llegando día. ahí ya casi. Yo creo que si en febrero no llega rápido, yo estoy ahí. Es que vamos a llegar. Dale. Sí, toda persona que está sobreviviendo para poder vivir, subsistir cada día, gasta $2 o menos, se considera pobreza extrema. Sí. Toda persona que menos de $2. Ahora bien, con la pregunta respecto a la gasolina, ya o sea, a todo lo que ha subido. Todo ha subido. Pero en un programa anterior estábamos hablando sobre la crisis de los contenedores, la crisis que existe con las aduanas ahora mismo. No todo el petróleo ha ido incidiendo un poco, pero también la demanda que tenemos dentro de nuestro país. Haití recientemente tuvo una crisis, vamos a decir, de combustión, de combustible. Y ellos no tienen una refinería como la nuestra. Entonces, lamentablemente, el gobierno dominicano tuvo que negociar con Haití y cederle también. No sé si llegaron a verlo en las noticias. Sí, claro que sí. Porque no se hizo como tan... Sí. No se hizo tanta bulla, pero se hizo. No se hizo tanta boya. Sí se vio videos de ciertas empresas prestigiosas de combustible de aquí en la frontera pasando hacia Haití. Era algo de humanitario, podríamos decirlo. Solidaridad. Exacto.
No es para mencionar en la empresa. Entonces, eso incide en el precio de los combustibles. Ok. Porque los combustibles, hay algo que la sociedad no ha entendido, y es que los combustibles se suben semanal, Sí. pero el precio no se establece esa misma semana, sino que es algo a nivel de proyección. Porque el combustible se solicita hoy, el petróleo se solicita hoy, pero eso viene llegando casi en abril. Entonces, eso se hace una proyección respecto al precio del petróleo. De cómo va a estar cuando uno Cuando lo... va a estar, cuando estemos Ok. en la fecha. Bueno, Sí. Miguel, mira, finalmente de mi parte, porque aquí lamentablemente Sí. el tiempo se va volando. Fíjate, tú hablabas ahorita de el desplazamiento de clase social. Sí. Si nosotros estamos presentando un crecimiento económico, estamos presentando una estabilidad económica diferente a lo que había en el gobierno anterior, ¿por qué las personas se sienten, y así se escucha en la calle, que están siendo más pobres que antes? Si se supone que la economía está creciendo, entonces, ¿cómo va a estar creciendo la economía si yo no estoy sintiendo nada? Porque yo estoy sacrificando pues más para poder sobrevivir. Esa parte se entiende. Y eso se debe a que el gobierno, junto con los sectores de productivos nacional, vamos a decir, las grandes empresas, consorcios, sindicatos, no se han sentado para dialogar un sueldo que se reajuste en base a la inflación. Porque usted tiene un sueldo nominal, vamos a decir, sueldo nominal, 25,000 pesos. Pero cuando vamos al sueldo real, que es lo que usted puede gastar, el sueldo real le viene saliendo en casi 22,000 pesos si hacemos el cálculo del deflactor económico. Entonces, ese deflactor económico que indicas tu sueldo real es lo que te hace ver, pero el dinero a mí no me rinde y yo gano tanto. Y hace tanto tiempo yo ganaba esto mismo y me rendía para mucho. Lo que pasa es que los sectores productivos deben de cada cierto tiempo adecuar los sueldos de las personas en base a la inflación. Incluso es lo que establece la Ley Monetaria Financiera y las normas internacionales de trabajo, como la OTI, establece que debe de ajustarse a la inflación. Pero lamentablemente no se hace. Ok, bueno, Miguel, gracias. Pero quiero hacer un comentario así brevísimo. Breve. Sí. Usted hablaba de que el gobierno no se ha juntado con los grandes consorcios, los empresarios, los sindicatos. Pero es que aquí cuando se habla de subir el sueldo, suben los precios el 30 y el 40% y el sueldo lo suben un 10%. O sea, Viene un al 40 final, por ahí, al viene final un del 40. camino yo creo que ni siquiera vale la pena. Es un asunto ya de regulación. Es un asunto de regulación. Sí. Ya el marco económico, Banco Central, que es que regula los precios aquí, pero lamentablemente hay ciertos órganos que no están cumpliendo con su rol regulador. Lo que pasa es que ya esos órganos tienen cierta edad y hay órganos que después de mucha edad no funcionan. Bueno, ¿Endotérico consumidor qué? Yo quiero preguntarle algo a Miguel. Miguel, ¿no te ha llamado el equipo de Avi? Porque tú deberías tener ese equipo de Automático. Demasiada cátedra, demasiada cátedra, demasiada Sí, cátedra, de hay que verdad. dársela, hay que dársela. Miguel, redes sociales, ¿dónde la gente puede contactarte? Miguel Álvarez G en Instagram, por igual en Facebook, Miguel Álvarez, y ¿Ya? Hasta ahí. Activo. Señores, Y por recordarle- 100% radio. Claro, Claro. recordarle a la gente también que puede seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. 100% radio y 100% radio RD en YouTube. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse, que eso es lo más importante. así es. Sobre todo. Bueno, mi Y gente. antes de cerrar, Timo, un saludo para todas las personas que están en sintonía a través de la transmisión de Así Facebook y a través de la transmisión de YouTube. Ya ustedes Así saben. es. Miguel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recordarle a ustedes que la transmisión de nuestro programa hoy llegó gracias a la gente de Ceforza, de Elsie Show, de T Divina,
de Encarte Constructora y La Máxima Parrillada. y la máxima parrillada. Así Así que mi gente, gracias por estar ahí, gracias por su sintonía y nos vemos el próximo lunes. Miguel, No un dejen de placer. seguirnos en las redes sociales, ya lo saben. Bye.